currículo tiene este congresista con una de las masacres más sangrientas del conflicto armado interno que vivió el país? Estos casos, si hablara, nos diría: acá hay muertos, acá hay muertos, acá hay muertos. Solamente Dios sabe cuántas cosas, que muchas cosas han pasado acá, violaciones, muchas cosas. Han pasado 37 años. 37 años de la masacre de Acomarca en Perú. Y finalmente esta semana los familiares de las víctimas han podido velar y enterrar a sus seres queridos. La masacre de Acomarca guarda el nombre de José William Zapata, actual legislador de Avanza País y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. ¡Acomarca pide justicia! Tras 37 años de espera, los pobladores de Acomarca en el sur de Perú por fin pueden honrar los restos de sus seres queridos, asesinados en una masacre cometida por el ejército el 14 de agosto de 1985, durante el conflicto interno en el país. La declaración de uno de los militares sentenciados por este caso evoca al congresista William Zapata, con el presunto encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales de 1985. ¿Qué ocurrió en 1985? El ejército ordenó elaborar el Plan Huancayoc, en el distrito de Acomarca, en Ayacucho. El plan se ejecutó el 14 de agosto de ese año y terminó siendo uno de los episodios más sangrientos del conflicto armado interno, la masacre de Acomarca. Según el informe de la CBR, los hombres habrían sido golpeados con la culata de los fusiles y las mujeres habrían sido violadas sexualmente. 69 campesinas y campesinos, incluyendo niños, quienes fueron ejecutados ese día extrajudicialmente. Primero a quemarropa y luego con una granada, por orden y obra del subteniente Telmo Hurtado, jefe de la compañía Lince 7. En ese entonces, José William Zapata era jefe de todas las patrullas de la compañía Lince. El 15 de agosto de 1985, según la CBR, Telmo Hurtado reportó que únicamente se habría intervenido una escuela popular y no se habría producido ningún enfrentamiento o hecho violento. 27 años después, en pleno juicio oral por la masacre de Acomarca, el mismo Telmo Hurtado confesó por qué no reportó las muertes que dejó ese operativo. Según Hurtado, entre marzo y abril de 1985, el actual congresista José William Zapata habría ordenado no dar cuenta por escrito de las bajas en toda operación militar, sino de forma verbal. Esto para evitar denuncias de los familiares de las víctimas, tal como venía ocurriendo en Argentina luego de la dictadura militar. En 2016, el Poder Judicial absolvió a William Zapata del caso Acomarca, porque no se probó que éste haya participado activamente de la cadena de mando sobre el operativo. Sin embargo, para Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, esta confesión de Telmo Hurtado contra el congresista sugiere encubrimiento del delito, pero el testimonio de Hurtado no fue valorado durante el juicio porque ya se habían presentado los cargos. Sinceramente, a un hombre inocente, niños, niñas, ancianos, mujeres gestantes, ¿qué tiene que ver en este terrorismo? Gente sana, gente humilde han muerto. Eso no es irreparable. ¿Cómo pueden repararlo? Aunque ganando juicio, nunca nos va a devolver a nuestros seres queridos. El caso Acomarca aún espera justicia 36 años después de lo ocurrido, pues aún no se cumple con la captura de todos los sentenciados ni el pago de la reparación para todas las víctimas de esta matanza. El Ministerio Público entregó los restos óseos de 37 de las 69 víctimas de la matanza, perpetrada en 1985 por una patrulla del ejército peruano. La entrega pudo realizarse después de que las autoridades pudieran identificar los restos a través de pruebas de ADN. En la localidad de Acomarca, este miércoles, los pobladores aguardaban desde muy temprano la llegada de los pequeños ataúdes blancos. Muchos de ellos eran apenas niños cuando sucedió la masacre. Ahora deben velar a sus padres y hermanos, como es el caso de Teófila Ochoa. Llorando, pero a la vez, por haber encontrado de 37 años de lucha, mi madre, mis 5 hermanos. El dolor de tu corazón jamás se va a borrar, se va a doler. Si a mi madre lo me traería viva, a mis hermanos, ahí sí puedo curar, pero no.
porque hay un dolor por haber perdido mis familiares. Sí que lo he encontrado, sí que lo voy a enterrar, sí, pero las heridas nunca se va a borrar porque está acá. La mañana del 14 de agosto de 1985, los militares separaron a hombres, mujeres y niños a pesar de las súplicas de los comuneros. Luego violaron a todas las mujeres y niñas y seguidamente mataron a todos los hombres. Por último, prendieron fuego a las casas con todos los ocupantes dentro. Marcelina Palacio es una de las sobrevivientes de aquellos abusos. Ellos pensaron que éramos terroristas. A los niños también no nos respetaban. Quedamos traumados. A mí también cuántas veces me agarraban militares que venían. En 2016, la justicia peruana condenó a 10 militares a penas de entre 10 y 25 años. Los hechos ocurrieron durante el conflicto armado que se desarrolló entre la década de los 80 hasta el 2000, los años del grupo terrorista Sendero Luminoso. Entre 1980 y 2000, sobre todo los campesinos más pobres de los Andes, sufrieron el enfrentamiento entre las guerrillas de izquierda y los militares. Para los familiares de las víctimas, el proceso de cerrar las profundas heridas apenas inicia. Es una cicatriz por la tragedia que nos ha causado de parte del gobierno, una matanza en Llojilapampa, y esto 37 años de sufrimiento que no todavía alcanzamos la justicia. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, soldados comandados por el subteniente Telmo Hurtado mataron y quemaron a más de 60 personas, entre ellos 23 niños, alegando que eran integrantes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Hemos quedado huérfanos, sin madre, sin hermanos. Hemos quedado sin educación por falta de mi madre. Hurtado, apodado el Carnicero de los Andes, cumple una sentencia de 23 años de prisión tras ser extraditado desde Estados Unidos, pero la mayoría de los militares condenados por la matanza aún están prófugos. No es justo que esto quede impune, que esto tiene que enterarse el mundo a nivel nacional, a nivel mundial, de que no debe repetirse la historia. Creo que esto es lo que más nos ha impulsado a exigir la justicia, lograr meter preso a algunos militares. El pueblo de Acomarca se convirtió en objetivo del ejército peruano después de que Sendero Luminoso instalara bases clandestinas en la zona y obligara a los campesinos a proporcionar alimentos a las tropas. El ejército violó, robó y asesinó a quienes creía que cooperaban con los rebeldes. Y en representación del Estado, honramos la memoria de las víctimas y pedimos perdón por los daños sufridos, por las pérdidas irreparables, por la postergación y el olvido en el que se encontraron durante muchísimos años. Las autoridades hicieron una entrega simbólica de ataúdes vacíos a familiares de víctimas que aún no han podido ser identificadas por la Fiscalía. Muchos familiares, sin embargo, están decididos a seguir exigiendo justicia. Creo que una moción de vacancia es lo más certero para terminar con el problema, pero también creo que cualquier moción de vacancia tiene que tener la condición de que sea confirmada en votos por las bancadas. Si nosotros sumamos bancada A, B, C, D y sumamos los votos, debemos ir, pero si no sumamos los votos, no podemos correr el riesgo en el Congreso de hacer algo que no funcione. Por eso es que la tarea, con las experiencias anteriores de vacancias, las bancadas están trabajando en asegurar, ¿no?, que existan los votos. Al ritmo del Grupo 5, el congresista José Cueto fue sorprendido, así como lo oyen, bailando con la periodista Claudia Toro. Déjame que yo te mire, aunque sea Esto sí es una bombaza. La prensa y la política deberían ser como el agua y el aceite. Jamás deberían de juntarse y mucho menos entablar cualquier tipo de amistad, pues estaría perdiendo la objetividad. Esto no lo hemos visto en este fiestón, donde bailaba Claudia Toro y el congresista José Cueto.